Sagrado Corazón de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único velo de nuestro amor, el protector de nuestra vida, sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero comentar, para empezar, como en la misa comenté de que este día era día de precepto y yo vi unas caras sorprendidas porque, bueno, para explicar eso un poco, en el calendario universal hay, si no me equivoco, hay 8 fiestas que dice en derecho canónico que son días de precepto. Pero dice que cada región puede pues determinar cuáles de esas fiestas van a observar o no. Entonces, yo creo que no hay ningún país en todo el mundo que retiene las 8 fiestas. Y hay unos países que tienen nada más una fiesta de guardar. ¿Okay? En México hay 4. ¿Okay? Y podemos decir que sería mejor si San José fuera día de precepto. Estoy de acuerdo. Yo me cae muy bien San José. Pero no importa cuánto lo queramos, no podemos hacer leyes que no existen, ¿no? Entonces, leyes positivas en la iglesia sí cambian y sí pueden cambiar y han cambiado mucho, ¿no? Si les pregunto, ¿cuántos de ustedes guardan el ayuno eucarístico cuando era 24 horas? ¿Todavía guardan un ayuno de 24 horas antes de comulgar? Probablemente nadie. ¿Okay? Si puedes, excelente. ¿Okay? Pero no es obligación. ¿Por cuántos de los casados guardan el precepto de continencia absoluta durante la cuaresma? Dudo que muchos. ¿Okay? Entonces, las leyes positivas de la iglesia sí cambian. ¿Okay? Y las fiestas de precepto son cosas que sí han cambiado. Yo creo que la confusión viene porque vi una vez un grupo de sedevacantistas tiene un calendario y ahí vienen otros días, que es muy buena idea si quieres pues que la gente venga a misa y dan más limosna inventando más días de precepto. ¿Okay? Pero no solo la iglesia tiene autoridad para establecer esas leyes que obligan en conciencia. Entonces, qué bueno que vinieron mucha gente para misa hoy. ¿Okay? Espero que sea así todos los martes. ¿Okay? Y especialmente hoy en honor de San José. ¿Okay? Pero no podemos decir que es día de precepto. ¿Cuáles son los 4 de aquí? En México es Navidad, Año Nuevo, que es, es María Madre de Dios en el nuevo calendario, o la circuncisión en el antiguo, Corpus Christi y Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos 6 en los Estados Unidos. No, pero tenemos la Asunción y la Inmaculada Concepción. No, tenemos 7. No, 6, perdón, porque no tenemos Nuestra Señora de Guadalupe. Y todos los santos que no son aquí. Pero Corpus Christi, pues está en el calendario universal. Pero en los Estados Unidos decidieron de quitar eso, no sé por qué. Y también en los Estados Unidos tenemos técnicamente
el día de la ascensión de nuestro Señor, que es también jueves de ascensión, pero en lo práctico ya no es porque, si no me equivoco, hay 2 diócesis de las como 150 o más que tenemos que mantiene jueves de ascensión en jueves. Todo el mundo ha cambiado el día que nuestro Señor subió a los cielos a domingo, que genera problema, ¿no? Porque recuerden que después de su subida al cielo pasaron 9 días, por eso tenemos novenas. No sé si hay un movimiento para cambiar novenas a, ¿qué sería? Sextenas. Porque ya solamente, o setenas, solamente hay 7 días entre su subida y Pentecostés. Ok, la vez pasada hablamos del tercer mandamiento, de su aspecto positivo, la asistencia a misa. Comentamos muchas cosas interesantes. Si no estuviste, pues que escuches la plática, porque pues hay cosas que necesitamos reflexionar, especialmente todo lo que comentamos sobre no solamente llegar a misa. Un comentario en el libro que estoy utilizando dice: no basta solamente llegar para el Evangelio, ¿no? Entonces la puntualidad para la misa es una obligación grave, y si no somos muy expertos en eso, necesitamos esforzarnos para mejorar. Okay. Ahora vamos a pasar al cuarto mandamiento, okay, y comentar diferentes obligaciones que hay. Okay. Unas virtudes que vamos a señalar relacionadas a este mandamiento son la caridad, la piedad, observancia. Realmente piedad es parte piedad y obediencia son parte de observancia. Obediencia y fidelidad. Y cuando hablamos del cuarto mandamiento, okay, honrarás a tu padre y a tu madre. Y como todos los mandamientos, hay más aplicación que entendemos por las meras palabras. Porque sí refiere principalmente a la relación de hijos hacia sus papás. Pero hay mucho más, porque vamos a hablar también de todas las relaciones familiares. Hijos hacia papás, papás hacia hijos, entre esposos, hermanos y otros familiares. Y es más extenso aún, porque también tenemos que considerar que el propósito de este mandamiento es de enseñarnos la importancia o la obligación de respetar autoridad. Porque papás tienen que ser honrados, porque comparten una autoridad que viene de Dios. Dios es el autor de toda autoridad, pero los papás no son los únicos que tienen autoridad legítima. Entonces también hay maestros, hay autoridades en la iglesia, jefes en trabajo, gobernadores, etc. Hay muchas clases diferentes. ¿Okay? Lo más importante aquí son las relaciones en la familia. ¿Okay? Y pues tenemos que amar al prójimo, ¿okay?, por Dios y en Dios. ¿Okay? Es el segundo mandamiento más importante de la ley, que es semejante al principal, como dijo Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, y agrega, y el segundo es semejante. ¿Okay? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa obligación de caridad tiene su aplicación aquí. Y lo que vamos a ver también, que hay una orden de caridad,
que nuestra obligación de caridad hacia los demás, hacia los muchos prójimos que tenemos, no es igual, ¿no? Tienen, por ejemplo, unos escenarios que nos proponen en teología moral para como jugar con esos conceptos. Pero, por ejemplo, preguntan, no sé cómo puede pasar, pero sí es posible, supongo. ¿Okay? Si toda tu familia se encuentra pues hundiéndose en un río, ¿okay? Ahogando, ¿okay? Pero tú estás a la orilla, ¿okay? Y tienes poco tiempo porque todos van a morir si no haces algo. Entonces, tus hijos, tienes 3 hijos, están aquí, ¿ok? Y tu esposa está ahí. Es evidente que solo vas a poder salvar los hijos o la esposa. ¿Quién salvas? Depende de quién se ha portado mejor. No, yo creo que a las dos también. ¿Más opiniones? ¿Cuántos años tienen los niños? ¿Por qué? Si están más grandes, tal vez no hay tanta urgencia de ayudarlos. Pues, no, si suponemos de que sin ayuda van a morir. Okay. Los hijos, ¿Por qué? porque son tuyos, o sea, salieron de ti mismo. Es un problema difícil, ¿no? Okay. Pero dicen que en la orden de caridad, que tu obligación es primero hacia tu esposa, porque tiene voto. Okay. Entonces es más sagrado por causa del sacramento. Aunque el vínculo con los hijos es natural y es muy fuerte. Okay. Otro problema, okay, es si imaginamos, okay, que un tren que ya no tiene frenos, okay, okay, y está como corriendo hacia abajo por una colina y hay un punto, okay, en que divide, okay, el carril, y en cada lado hay personas atadas allá. ¿Ok? Sí. Y dice que hay como 50 personas, ¿okay? Todos atados a un lado, ¿okay? Y por otro lado hay 3 de tu familia, ¿okay? Y tenemos la opción, podemos cambiar el switch para que vaya aquí o allá. ¿Quién vamos a sacrificar para el bien del otro? Eso es más difícil, ¿no? Porque, ¿sí? A los que son menos, aunque sean tu familia, ¿no? Porque deberías salvar más almas. Pues esa es una opinión, pero tenemos que poner en el balance el hecho de que tú tienes mayor responsabilidad hacia tus familiares. Pero la cuestión difícil es y no podemos solucionarlo fácilmente, o tal vez nunca, pero cuando hay qué número de otros, ¿no? Valen más que los familiares. Pero el punto es muy improbable que te vas a encontrar en esa situación. Ojalá. Sí. Pero es que tenemos obligaciones de diferentes grados dependiendo de la relación que la persona tiene. ¿Okay? Pasa mucho en el caso de la mujer que está dando a luz y peligra su vida y que tienen que escoger entre el bebé o la mamá, ¿verdad? Eso es algo mucho más común, vamos. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de la virtud de piedad, ¿okay? ¿Qué significa eso?
¿Okay? Porque es de una importancia especial aquí. Piedad, a veces pensamos que esa persona es muy piedosa, que reza mucho, que nunca sale del templo. Pero piedad podemos definirlo como un hábito sobrenatural que nos inclina a tributar a los padres y a la patria y a todos los que se relacionan con ellos el honor y servicio debido. Entonces, podemos aprender ciertas cosas de virtudes en su sentido normal, en literatura, en la historia. Los griegos, por ejemplo, honraban mucho la piedad. Okay? Y en sus historias, okay, entonces alaban mucho eso. Pero es alguien que reconoce sus deberes, okay, hacia las personas a quien está sujeta, okay, y cumple, a pesar de las dificultades que le amenazan, etc. Okay? Y piedad es una parte de la virtud de justicia. Que justicia es la virtud que dice que tenemos que dar a cada persona lo que le corresponde. Pero cuando dividimos las virtudes, a veces tenemos que, pues, agregar virtudes especiales para clases especiales de personas o obligaciones. Entonces, bajo justicia hay 3 virtudes de mucha importancia. Okay? Religión, que es cuando pagamos el deber hacia Dios. Okay? Piedad, y como subdivisión de piedad, patriotismo. Pero lo que tienen estas virtudes en común es que relacionan a un deber que es imposible pagar. ¿Okay? No podemos pagar a Dios lo que le debemos, ¿verdad? ¿Okay? Y tampoco podemos pagar a nuestros papás lo que le debemos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el beneficio que nos han dado? Vida. ¿Okay? Dios, existencia, todo. ¿Okay? Los papás, la vida corporal. Y toda la formación, además, que deben de darnos. Y piedad hacia la patria. Decimos patria con razón, porque el país debe de como tener un papel como un padre hacia nosotros. Desafortunadamente en el mundo actual no cumple con eso, pero Santo Tomás, cuando habla de la virtud de patriotismo, dice que corresponde a la patria, y por eso podemos decirle patria como padre, de darnos todo el ambiente que facilita la práctica de la virtud y que debe, a través de su autoridad, enseñar a la gente a través de premios y castigos lo que es virtud y vicio. No, es interesante pensar, ¿okay? ¿Cuánto estamos cumpliendo con eso hoy en día? En ciertos sentidos, sí, ¿no? Porque en el hecho de que hay leyes que deben supuestamente proteger nuestras vidas y bienes, etc., que eso es parte de lo que necesitamos para practicar la virtud, cierta seguridad. Pero por otro lado, ¿no? Cuando pensamos si las leyes de la patria realmente están animando o tienen el aspecto educativo de hacernos entender lo que es virtud y vicio. Ni mucho no. Okay.
Se congeló. Hola. Okay. Ok, entonces, ¿por qué tenemos este deber especial? Porque los padres y la patria son principios secundarios de nuestro ser y gobernación. Los padres, después de Dios, son los principios de nuestro ser, educación y gobierno. Y la patria, por las cosas convenientes que nos proporcionan. Y segunda relación, es interesante que dice que siempre tenemos ese deber de patriotismo, de piedad hacia papás y patriotismo hacia la patria, aunque no vivimos con los papás, ¿okay? O aunque no vivimos en nuestra patria, ¿okay? Tiene algunos pecados especiales. Entonces podemos hablar de exceso y defecto. Okay. Cuando hablamos de piedad familiar, hay amor excesivo o exagerado y lo que vamos a llamar impiedad familiar, que tiene muchas distinciones. Okay. Amor exagerado, dice, es cuando se opone a una obligación mayor. Okay. Por ejemplo, de servir a Dios. Okay. Este libro da el ejemplo de cuando los papás se oponen a una vocación, o cuando el esposo se opone a la práctica de la religión de su esposa, que es un amor o es una exageración. Ok. La virtud de observancia. Santo Tomás dice que es aquella virtud por la cual ofrecemos culto y honor a las personas constituidas en dignidad. Okay. Interesante. Culto. Culto es para Dios, ¿no? Okay. Pero culto en un sentido más amplio, que es servicio. Porque según el puesto o la dignidad de la persona, debemos cierto servicio y reverencia por quien es y por su puesto, por razón de su oficio. Hay una palabra en griego que es dulia, que hablamos de eso con la relación que tenemos hacia los santos, que no es latria que debemos a Dios, no es alabar a los santos, sino es otra clase, que es dulia, que es la relación de un siervo a su Señor, relación de servidumbre. Para superiores humanos, tenemos que manifestar ese servicio con signos exteriores. ¿Okay? Entonces, si aplicamos eso a los hijos en la familia, ¿okay? No vale que los niños dicen a sus papás, los respetamos, pero nunca obedecen, nunca hacen lo que les piden. Okay. Tiene que manifestarse en signos exteriores. Okay. La obediencia, entonces, piedad y obediencia realmente son partes de observancia. Y la obediencia, dice Santo Tomás, es una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior. Y esa virtud es importantísima, porque más perfecta es la obediencia cuanto más rápidamente se adelante a ejecutar la voluntad entendida del superior, aún antes
de su mandato expreso. Entonces hay unas meditaciones, tratados muy buenos de diferentes santos sobre grados de obediencia. ¿Okay? Por ejemplo, podemos hablar de la simple ejecución exterior, que puede ser una obediencia meramente material. ¿Okay? Entonces, si entendemos en teología la diferencia entre material y formal. Y si damos el ejemplo hablando de pecado, ¿okay? Podemos pecar materialmente, pero no formalmente. Es decir, es un pecado, es grave, es una ofensa contra Dios, el acto, la materia de lo que hemos hecho, pero por falta de entendimiento, conciencia de lo que hacemos, no tenemos culpa formal. Entonces realmente no es pecado, porque pecado es algo voluntario, como hemos visto. ¿Okay? Entonces, obediencia puede ser solamente material. Es que cumplimos con lo que, nos mandan a hacer, pero si estamos interiormente renegando, no es virtud. Como el hermano mayor de la parábola. Ajá, sí. Exacto. Luego hay sometimiento interior de la voluntad. ¿Okay? Eso es como cuando sí la voluntad interior conforme al mandato del superior. ¿Okay? No estamos renegando, pero nos cuesta. Es como hay un esfuerzo, pero lo logramos. Y más perfecto aún es rendida sumisión del mismo juicio interior. Cuando San Ignacio de Loyola habla de eso, y él nos da más grados de la obediencia, hay una carta excelente de él, cuando habla de obediencia. Los jesuitas tenían como su carisma especial, tenían la obediencia. ¿Okay? Pero dice que es más y más perfecta la obediencia cuando empezamos a anticipar la voluntad del superior. Cuando no solamente cumplimos, pero también nos forzamos de entender por qué mandó eso. Aunque nuestra opinión no es lo mismo, conformamos también la opinión como la inteligencia como razón que manda. Y tratamos de tener esa misma razón. Padre, pareciera como adivinar el pensamiento. Pues adivinar, No adivinar, pues significa leer, como, anticipar. sí, porque San Pablo habla de eso, ¿no? Diciendo que nos adelantemos. No sé cómo va exactamente. Nos adelantemos en rendir servicio a los demás. Es como que nos pongamos en competencia, tratando de anticipar lo que el otro necesita. Y van a ver eso los que van al viaje a los monasterios, porque en la regla de San Benito habla de eso también, de que como en sus comidas, ¿okay? No hablan. Y tienen un sistema los monjes de señas para comunicar, pero San Benito les anima a no esperar las señas, sino de estar tan pendiente por caridad de lo que el hermano necesita, que antes de que pide la sal, tú te das cuenta de que la necesita. Es como era antes con la educación, que el papá nada más te volteaba a ver y ya sabía. Sí, pero sería mejor aún si no tuviera que hacer. Si el hijo sabe tan bien qué va a pedir su papá, que ni tenía que decirlo. De hecho, yo me acuerdo muy bien de que mis papás me decían eso, ¿no? No debemos de tener que decirte eso. ¿Sí? Es como utilizar la regla de oro de la que nos habla Jesús en el Evangelio. Trata al otro como quieres que te trate.
¿Sí? Exacto. Ok, entonces la obediencia. Eso es Royal Marine, no crea el lector que solo son objeto de obediencia los preceptos de los superiores regulares para con sus religiosos, que con voto solemne se han obligado a ellos. Porque tales son también los mandatos de los príncipes para con los súbditos, de los padres para con sus hijos, de los maridos para con sus mujeres, de los amos para con sus criados, de los capitanes para con sus soldados, de los sacerdotes para con los seglares. Y tales, en suma, son las órdenes de cualquiera que tiene legítima autoridad para prescribirlas, con tal empero que esos preceptos no traspasen la esfera de las cosas a quien se extiende la autoridad de quien las impone. Autoridad del superior recibido de Dios directamente o indirectamente. ¿Cómo indirectamente? Pues por naturaleza. No es si un obispo tiene autoridad directamente con Dios porque es expresa. Pero por naturaleza, papás tienen autoridad sobre sus hijos, aun si son increyentes. Su autoridad viene de Dios y por eso la iglesia no permite que se bauticen niños contra la voluntad de sus papás mientras estén menores de edad, aunque los papás son increyentes. ¿Okay? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si los papás fallecen y no eran creyentes, ¿está bien o no bautizar a...? Pues depende de su edad. ¿Sí? No, si son bebés o menores de la edad de discreción, pues esa decisión va a pasar a quien tiene la potestad sobre los hijos. Padre, ¿y la obediencia de los hijos hacia los padres, ya cuando están casados, la sigue teniendo los hijos hacia los padres? En cierto sentido, vamos a hablar específicamente de eso, cómo cambia también el deber. Y hay una diferencia también entre, pues, obediencia, que cuando sería pecado desobedecer, y obediencia más perfecta que corresponde más como en religión, cuando hay votos. ¿Okay? Porque siempre tiene que estar activa la inteligencia. Nunca podemos obedecer un precepto expresamente contra la ley de Dios. ¿Okay? Expresamente, claramente. ¿No? Entonces, si el mandato es ten un aborto, ¿okay? Y sabemos, no, eso no, nadie nos puede mandar eso, ¿okay? Pero cuando es ambiguo, ¿okay? Podemos tener confianza, aunque realmente no fue correcto, tal vez lo que nos mandó. Si obedecemos y tenemos una relación de obediencia hacia una autoridad, estamos en lo correcto. Tenemos esa seguridad si obramos por obediencia. ¿Okay? Y la obligación es más, ¿okay? Para religiosos que con su voto. Entonces, como sacerdote, no me corresponde decir que hoy todos tienen que llevar playeras rosadas. ¿Okay? No puedo mandar eso, no me corresponde. ¿Okay? No es en mi ámbito. ¿Okay? Pero en un monasterio sí pueden decir cosas así, porque es un voto de obediencia. Y siempre que no sea pecaminoso, aunque absurdo, tienen que cumplir. Y fuera de ese contexto, también puede haber mucho mérito si obedecemos, aun cuando no es
estrictamente obligatorio porque es fuera del ambiente. Porque estamos, y voy a ver eso, es realmente un sacrificio. Si, por ejemplo, es un doctor que está haciendo su residencia en un hospital y el doctor que tiene la titularidad ahí y le dice, tienes que dar anticonceptivos, el doctor ese no quiere dar, pero su jefe le dice, tienes que dar anticonceptivos si no te repruebo y no pasas. Sí, tienes que desobedecer eso, porque eso es una orden que contradice la ley natural. ¿Okay? Entonces, la obediencia, como la autoridad, la razón por la cual tenemos que obedecer es porque la autoridad viene de Dios. Pero cuando su mandato expreso está en contra de la autoridad de Dios, entonces necesitamos obedecer a Dios antes de los hombres. Aunque el doctor lo corra. Sí. Es como pues con muchos santos, ¿no? Como decía los apóstoles, ¿no? Cuando los encarcelaron, ¿okay? Y latigaron por predicar Jesús, y que dicen, ¿okay? Ustedes nos digan, ¿no? Si debemos de obedecer a Dios o a los hombres. O como decía Santo Tomás Moro, que cuando estaban insistiendo que afirmara el acta de supremacía en Inglaterra, y cuando murió en su juicio dijo, yo muero el buen siervo del rey, pero antes el siervo de Dios. Es como Dios primero y los demás, porque en ese caso, si no conocen el caso, hay una película, A Man for All Seasons, excelente. ¿Okay? Y es su conflicto de conciencia, porque él como canciller de Inglaterra, que el rey quería que firmara su declaración cuando se declaró cabeza, la suprema autoridad de la iglesia en Inglaterra, y dijo que no. Y pregunta, hay una escena cuando está hablando con alguien que fue mandado para convencerle. Y dice, son solamente palabras. El Parlamento no puede decidir quién tiene la autoridad en el país. Y dice, te propongo un caso. Si el Parlamento hace una declaración diciendo que Dios no es Dios, ¿vamos a aceptarlo? Claro que no, porque no tienen esa autoridad. Eso es muy grave tomar anticonceptivos. Sí. Pero los padres nunca dicen a los fieles, la mayoría de las gentes comulgan con anticonceptivos. Pues ese es otro problema. Pero es un pecado grave. Sí, y eso vamos a ver también, porque una autoridad tiene la responsabilidad de enseñar y formar sus súbditos. ¿Okay? Entonces, si no hace eso, él está pecando gravemente. Padre, ¿hasta dónde la esposa puede desobedecer o puede obedecer? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Porque la obligación de obediencia depende de la autoridad que lo manda, ¿ok? Entonces, hay grados, ¿no? Papás tienen el primer lugar sobre sus hijos. Bueno, aparte de Dios mismo, realmente. ¿Okay? Entonces, si es una cuestión de desobedecer la maestra en la escuela o los papás, ¿okay? Los papás tienen más autoridad. ¿Okay? Entonces, depende uno en el grado de autoridad y la gravedad de lo que manda para determinar cuándo es permitido la desobediencia y cuándo es obligatoria la obediencia, porque a veces llega a ser obligatoria desobedecer, pero son pocos casos, porque tenemos que tomar en cuenta cuál autoridad estamos desobedeciendo
y qué tan grave es la cosa. Por ejemplo, en el caso que dice, el marido le prohíbe ejercer la religión. No, eso no. Pone muchos límites, ¿no? No, eso no. Sí, pero es una cosa prohibir cumplir con los deberes religiosos. Si el marido dice a su esposa, no puedes ir a misa, eso tienes que obedecer. Pero si es una cuestión de que la esposa quiere pasar 6 horas en el templo cada día y no preparar la comida y no educar los hijos, si dice no puedes ir al templo tanto, no es prohibir la práctica de la religión. Entonces es una cuestión de qué es la obligación. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, si la mamá tiene múltiples cesáreas y si presenta más, tienes que a veces decirles que firmen, o sea, para que se operen y ya no tengan hijos, porque tienen riesgo de que puedan morir, la ceta puede ir a atletismo, que puede ser que tenga hemorragia, puede ser una muerte materno-fetal. En este caso, sí, bueno, primero, probablemente 99% de las veces que dicen eso es pura mentira. Pura mentira. Invención de un Estado que está en contra de la familia y en contra de Dios. Entonces, porque muchas personas me han presentado los casos y qué raro que casi nunca tratan de decir eso en otros países. Yo conozco muchos médicos en los Estados Unidos y les he preguntado sobre eso. Los médicos en los hospitales del gobierno siempre están diciendo a las mujeres que tienen que operarse. ¿Cómo es que no pasa en los Estados Unidos? ¿Las mujeres son diferentes? No. Gran engaño horrible. Y debemos estar hartos de eso y hacer algo realmente. Es horrible. Okay. Pero nunca podemos, y es un principio de teología moral, que a veces podemos tolerar algo malo para evitar algo peor. Okay. Entonces el caso es con un embarazo, ¿cómo se dice? Ectópico. Okay. Cuando tienen que quitar la matriz porque la mamá va a morir y el bebé va a morir. ¿Okay? Entonces, en ese caso es una distinción muy técnica, pero realmente si el bebé está implantado allí, es como un cáncer en cierto sentido, es una infección porque no debe de estar allí. Entonces, pueden operar el órgano para quitar como la causa de la infección, pero sin querer matar el bebé, aunque sabemos que definitivamente eso va a pasar. ¿Okay? Pero no podemos nunca, bueno, si la matriz tiene cáncer, la pueden quitar. Pero el hecho de que una mujer puede embarazarse no es enfermedad. Okay? Y como digo, no saben con seguridad que otro embarazo va a causar muerte. Yo conocí la otra semana una persona que es número 28 de 29 hijos. Okay? Entonces antes, cuando tenían peor calidad de medicina, tenían más hijos. Pero ahora dicen, si tienes más que 2 vas a morir. No. Pero es como un complot realmente de atacar la familia. ¿Okay? Y nunca podemos tolerar un mal. Entonces, si tratan de obligar a alguien a firmar eso, tenemos que hacer todo en nuestro poder para resistir. Porque ¿qué más puedes hacer? Si realmente tienen razón diciendo que si te embarazas otra vez, probablemente vas a morir. Pues no hay, si eso realmente es el caso, y yo pediría más opiniones, muchas más, ¿okay? Pero no hay obligación, ¿okay?, de tener relaciones sexuales. Nadie está obligada en abstracto de tener relaciones sexuales. ¿Okay?
Okay. Por parte de lo que se sacrifica o inmola ante Dios es la primera y más excelente de todas las virtudes morales, la obediencia, ya que por las demás se sacrifican los bienes exteriores como pobreza, o los corporales como castidad, o ciertos bienes del alma inferiores a la propia voluntad, que es lo que inmola y sacrifica la virtud de la obediencia. Por eso Santo Tomás no vacila en afirmar que el estado religioso, en virtud principalmente del voto de obediencia, es un verdadero holocausto que se ofrece a Dios. Entonces, en la orden de virtudes, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad son las mayores. Pero después de eso, Santo Tomás está diciendo que obediencia es lo máximo de las virtudes morales, porque es una inmolación total. Bueno, dependiendo de qué tan perfectamente la practicamos, pero en su perfección es la inmolación total de la voluntad, que es la cosa más preciosa, de más valor que tenemos. Más propio. Que en obediencia hay pecados opuestos de exceso y defecto. Por exceso hablamos de servilismo. ¿Okay? Es cuando pensamos que tenemos que obedecer aún en cosas injustas o aún cosas que no son realmente mandatos expresos. ¿Okay? Es como veo que el Papa come cierta comida y pienso que pues tengo que ser obediente y tengo que comer lo mismo. ¿Okay? Eso es un exceso. Y por defecto hay desobediencia, que puede ser material meramente o puede ser formal. ¿Okay? Entonces, cuando es formal, supone un desprecio. Entonces, desobediencia material es cuando no cumplimos por flojera, olvido, ¿okay? Es por ser debilucho, ¿okay? No cumplimos, ser flojo. Pero es algo peor cuando hay un verdadero desprecio de la autoridad. Si desobedecemos precisamente porque ha sido mandado. Eso es algo que vemos como en sus principios en bebés, ¿no? Cuando tienen 2 años, ¿okay? Y sí les ha tocado, ¿no? De que les dices algo y te mira en la cara y digo, no, ¿okay? Porque está como probando su independencia y el poder de negar. Pero es como el bebé no puede ser culpable de eso. Pero es el instinto de rebeldía que tenemos desde el pecado original, ¿okay? De que queremos decir no simplemente porque podemos decir no. ¿Okay? Okay, entonces eso es diferente que cuando desobedecemos por flaqueza o negligencia. Desprecio de la cosa mandada. Okay, entonces cuando hablamos de formal, desobediencia formal, hay 2 clases. Okay, por la cosa y por quien manda. Cuando hablamos de la cosa, desprecio de la cosa mandada, eso puede admitir de parvedad de materia, que tienen que regresar, que recordar de todas las clases de introducción hace meses, cuando empezamos con esa distinción, que para pecados mortales necesitamos gravedad de materia y un pecado mortal en sí puede cambiarse a venial por parvedad de materia. Entonces, cuando la cosa mandada no es tan importante, tenemos gran desprecio, que cuando los papás dicen, come tus verduras,
¿okay? Y el niño por odiar verduras, ¿okay? Entonces está despreciando la cosa mandada, pero no es de tanta, es importante que obedezca, pero no es eso, no es tan importante. Entonces es materia leve. Pero desprecio formal de la autoridad no admite de parvedad de materia. ¿Okay? Si tenemos desprecio o no. ¿Okay? Y la autoridad que sea, si es legítima. Muy interesante eso. Por la grave injuria que se eroga a la autoridad legítima, aunque sea algo leve mandado. Entonces, si el niño dice, no voy a comer mis verduras porque odio a mis papás, ¿okay? Eso sería siempre grave. Cuando no hay desprecio formal, puede haber parvedad de materia y puede ser venial. Desobediencia es tanto más grave o grande cuando mayor sea la dignidad del superior que manda y mayor el precepto quebrantado. Ok, pues para la próxima vez vamos a comentar sobre deberes particulares, sobre la familia, esposos, hijos, etc. Es muy interesante porque a veces estamos examinando la conciencia y decimos, si somos adultos especialmente, es que pues casi no he hablado a mis papás, no les he desobedecido, entonces no tengo nada aquí. Pero hay mucho más para profundizar. ¿En qué edad se educa la virtud de la obediencia? Pues esta es la primera virtud realmente. San Juan Bosco se como divide la juventud o la niñez en diferentes etapas. Y antes de que entiendan racionalmente por qué tienen ciertos deberes, pueden entender la obediencia. Y enseñamos, en las primeras etapas, enseñamos la obediencia a niños como la enseñamos a animales. Animales obedecen, pero no realmente, porque obedecer, como dijimos, implica una disposición del alma para cumplir con un precepto. El animal entrenado obedece porque, pues, en un principio estabas castigándolo cuando no obedecía. Entonces, en su memoria tiene esa asociación. Si hago eso, hay dolor. Si hago eso, me dan un premio. ¿Okay? Y los niños aprenden al principio en lo más básico y importante, tienen que aprender en esa manera. Porque si esperamos hasta que entiendan, pues ya van a tener malos hábitos. Y tenemos que entrenar primero los hábitos y luego la razón tiene que como captar, porque si siguen igual, si siguen toda su vida nada más obedeciendo porque temen que su mamá va a aparecer y dar unos golpes, eso sería mal. ¿Okay? Tiene que llegar a la edad en que obedece porque entiende. Pero al principio sí son nalgadas y dulces, ¿no? ¿Sí? Sí. Lo más básico para Tenemos un problema muy serio al respecto, porque ahora los niños son los que mandan a las mamás. Sí, y eso también vamos a ver la próxima vez. Es una ofensa o es un pecado de los papás cuando dejan que los niños hacen lo que quieran. Es no cumplir. Porque en el libro de teología moral, la sección de lo que obliga a los papás bajo este mandamiento es mucho más grande. Porque para los niños es fácil que obedezcan y que respeten y ya, pero hay mucho más que los papás tienen que hacer. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No sé si también en la próxima clase va a explicar lo de abajo de obediencia viene fidelidad, pero es Ajá. Sí, como es una lealtad, como es, en breve vamos a hablarlo más, pero es como todos tenemos responsabilidad
de respetar el nombre de la familia, porque somos miembros y del país cuando relaciona al patriotismo. Entre la obligación y la devoción, mi papá decía que es más importante la obligación que la devoción. O sea que primero es anterior, pero es más perfecto la devoción. Pero tienes que hacer primero la obligación que o sea, si tienes que mandar y luego ir a misa tienes que hacer tu obligación y luego hacerlo. Sí. Ok, y vamos a suspender, van a tener que esperar varias semanas para la continuación de eso, porque las siguientes 2 semanas, sí, pero van a tener una clase especial sobre la liturgia de Semana Santa. Okay? Los padres Vierno y Farías van a darles una clase sobre eso. Okay? Y luego creo que vamos a tener una clase más, y luego Semana Santa y Pascua no hay clase. Entonces va a ser un mes. Sí, pero sí va a haber clase las 2 próximas semanas, pero va a ser diferente, para que los que me acompañen no pierdan eso. Okay. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. E benedictio omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et mania semper. Amen.